Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestra clase en el día de hoy. Y la semana pasada nos quedamos a mitad de clase, así que hoy terminamos y comenzamos la próxima. Vamos a hacer una oración como lo hacemos siempre para que Dios nos ayude, nos dirija y entendamos su palabra y que salgamos edificados y que Dios nos bendiga de gran manera. Señor, gracias te damos en esta noche. Te presentamos a todos mis hermanos que están aquí junto a mí, eh, adorando y glorificando tu nombre, Señor, a través de el estudio de tu palabra, Señor. Permítenos comprender tu palabra, entenderla, Señor, y poderla llevar a cabo, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, y que podamos comprender, Señor, todas las cosas que aquí se van a decir y que eso nos haga a nosotros que ser mejores creyentes, Señor, y vivir vidas plenas, Señor, ante tu presencia, Señor, y separados para ti, Señor amado. Que tu palabra, Señor, limpie nuestras vidas y nos dirija en nuestro diario caminar, Señor, para gloria y honra de tu bendito nombre te lo pedimos. Amén y amén. La semana pasada nos quedamos en nuestra clase número 5 que se titulaba La sana doctrina sirve para testificar. Y una de las cosas que decía el libro, ¿verdad?, era que es imposible que nosotros testifiquemos de Jesucristo o del Evangelio si no entendemos la sana doctrina. Y el ejemplo que daba el libro la semana pasada era sobre, imagínate que tú hables en público y estés hablando en público y no sepas lo que vas a decir. Bueno, pues de la misma manera nosotros como creyentes, como cristianos, no podemos hablar en público, testificar de Jesucristo, hablar del Evangelio, hablar de la palabra de Dios si no conocemos la sana doctrina. Es necesario que entendamos la sana doctrina para poder testificar de Jesucristo. Y nos quedamos, si no me equivoco, en la pregunta número 9. No sé si Gloria está por ahí. Sí. Gloria, nos quedamos en la 9, ¿verdad? Sí, pero ahora dame un segundito rapidito. Ok, aquí está. La 9, sí, decía que doctrinas puede ser especialmente importante enfatizar cuando estás evangelizando a alguien que está familiarizado con la Biblia y tal vez se considera cristiano que realmente no se ha arrepentido del pecado ni ha confiado en Cristo para salvación. Imagínense una persona que no necesariamente, ¿verdad? Ha dado muestras de arrepentimiento y usted lo sabe, no se ha arrepentido, pero piensa que es salvo. Y eso hay un montón de gente así, ¿ves? ¿Cómo usted, ¿verdad? ¿Qué doctrina puede especialmente ser enfatizada cuando usted se encuentra con una persona así? Que posiblemente pertenece a una iglesia, pero que no se ha arrepentido de sus pecados ni ha confiado en Cristo para salvación. Así Exacto. que dice la pregunta. ¿Qué doctrina puede ser importante? A ver, ajá, Cristal. Que la palabra dice que por sus frutos los vamos a conocer. Bueno, sí, pero la pregunta es, ¿qué doctrina puede ser importante? Sí, es que doctrina. Ajá. ¿Qué tú le puedes decir a esa persona? ¿Qué doctrina bíblica puede ser de ayuda a esa persona que piensa que es creyente, pero que realmente no se ha arrepentido de sus pecados y no ha confiado en Cristo para salvación? Yo he dado un ejemplo, ¿verdad? Y yo vuelvo, la gente dice, ahí el pastor con la machaca de nuevo. Yo he dado este ejemplo de cuando la gente
levanta su mano y repite una oración. Mira, necesariamente no todo el que repite esa oración es un cristiano, porque no ha entendido esas doctrinas que estamos tratando de explicar. Puede ser que hayas repetido una oración y tampoco estoy diciendo, mira, el que hace eso está mal. Bueno, no es la mejor manera y algunos de nosotros hemos venido a Cristo, aunque no ha sido la manera más correcta, Más bíblica. más bíblica, sí. Pero el asunto es que cuando uno repite una oración, realmente no sabemos lo que estamos haciendo. Estamos repitiendo algo que no. Y entonces puede pertenecer a una iglesia, ser miembro de una iglesia, pero si no ha confiado en Cristo para salvación, ni se ha arrepentido de sus pecados, no es creyente, tú sabes. O sea, Y es ¿cómo bien tú le puedes decir ¿sigue? cómo tú le puedes decir a alguien, mira, qué doctrina tú utilizarías para decirle a alguien, mira, realmente, posiblemente tú no te has arrepentido, basado en esto que dice la Biblia? La del pecado original, que el hombre pecó delante de Dios. Escriben en el chat, tiene que dar fruto digno de arrepentimiento. Por eso, ¿qué doctrina tú utilizarías, Lady, para dejarle saber eso? Recuerden que doctrina no es lo mismo que decir un texto bíblico, ¿verdad? La doctrina es la enseñanza que la palabra de Dios nos enseña, y que contiene la información que Dios mismo demanda que nosotros compartamos para salvación. Cristal, dale. Yo le Ahora doy sí. el número del pastor. Bueno, ¿Cómo es eso? ¿Quién dijo eso, Francesca? Sí. claro, yo le digo, mira, te voy a dar el número de mi pastor allí para que lo llame. Está Mira. disponible 24/7. Mira, Bueno. Francesca, con mucho gusto yo contesto las llamadas, pero cada cual debe de saber explicarle a alguna persona cuando tenga duda. Para eso estamos estudiando las doctrinas bíblicas, ¿tú me entiendes? Y que si hay alguien que piensa que es creyente y no lo es, ¿qué doctrinas bíblicas nosotros podemos utilizar para hacerle entender a esa persona? Mira, tú tienes que entender esto. Cristal, a ver. Pues que hay que, si es una persona que está yendo a la iglesia, pues obviamente le tocaría el tema de, sabemos que todos tenemos una naturaleza pecaminosa, nosotros todos nacimos de esa manera, y nosotros, ¿verdad? Dios demanda que todos los hombres se arrepientan, ¿verdad? Que vengan arrepentidos delante de Él y que se reconcilien a través de Jesucristo. Pero nosotros necesitamos tener un cambio de corazón que solamente puede hacer Dios, ¿verdad? Un cambio en nuestro corazón que solamente puede hacer Dios. Y ¿Va bien? no sé. ¿Qué? Que va bien. Pero es que, porque es que yo me estoy complicando. Si yo veo una persona que se cree que es cristiana, alguien que esté en mi iglesia, que se cree que es cristiano y está haciendo algo incorrecto, que da frutos de que no es cristiano, yo le voy a decir, mira, ¿sabes qué? Nosotros nacimos pecadores y no podemos llamarnos cristianos cuando lo que estamos haciendo en nuestra vida no va de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. La palabra dice que nosotros por nuestros frutos vamos a ser conocidos y nuestros frutos muestran si nosotros nos hemos arrepentido verdaderamente. Y para nosotros podernos arrepentir, nosotros tenemos que tener un cambio de corazón que solamente Dios puede hacer, que es por una obra del Espíritu Santo. Pero si ese cambio no ha sucedido en tu corazón, si la naturaleza, la inclinación, si a ti no te molesta pecar, si tú te sientes bien con lo que tú estás haciendo en tu vida, realmente tú tienes que saber que tú no eres cristiano. Tienes que entender que necesitas arrepentirte y pedirle a Dios que transforme tu corazón, porque no estás actuando como cristiano. De verdad, no sé qué de otra manera decirle. Glory,
Glory, lee la respuesta del libro, dale. Mira, yo lo voy a leer, pero yo no tengo la página 77, ¿ok? Mira, lo que pasa es que yo creo que empezamos un poquito frío, ¿ok? Pero todo el mundo sabe esto. Estamos calentando. Yo creo que cogimos a todo el mundo ahí un poquito frío. Dale la respuesta, Glory. Ok. Una doctrina particularmente importante cuando evangelizamos a un cristiano nominal es la doctrina del nuevo nacimiento, que enseña que todos los que han confiado genuinamente en Cristo han experimentado una transformación espiritual radical y necesariamente vivirán vidas, y ahí tú sigues. Que demostrarán ese cambio en amor por Dios y por los demás. Esa es la respuesta que nos da el libro. Pero volvemos. Ahí está Cristal de nuevo. Dale, Cristal. No, sí, perdón, es que me quería tocar otro botón, pero creo que iba como por esa línea. Lo único es que no utilicé el término de nuevo nacimiento. Exacto. No, por eso dijimos que todos lo saben, pero empezamos un poquito frío. Ok. Vamos a enviarle esto a Glory por. Glory, te voy a enviar la página Ok. 77. La pregunta número 10. La pregunta número 10 dice, ya hemos visto que buena parte de lo que Pablo decía tenía la intención de confrontar directamente las falsas creencias de los atenienses. ¿Cuáles son? Algunas de las creencias no bíblicas que te encuentras frecuentemente cuando estás compartiendo el evangelio con otros. ¿Y qué doctrinas bíblicas son más útiles para abordarlas? ¿Ok? Ya vimos que Pablo confrontó directamente las creencias de los atenienses y la pregunta dice, ¿cuáles son algunas de las creencias no bíblicas que te encuentras frecuentemente cuando estás compartiendo el evangelio? ¿Y qué doctrinas bíblicas son más útiles para abordarlas? O sea, dime qué es lo que encuentras cuando le estás hablando a alguien del evangelio que no es una enseñanza bíblica, ¿verdad? Que no es una creencia bíblica, y qué doctrinas tú usas para refutar eso o para enseñarle a la persona que realmente no es una doctrina correcta. Cristal. La gente dice mucho que todos somos hijos de Dios y Dios me ama como yo soy. Ajá, ¿y qué doctrinas bíblicas son más útiles para tú abordar esa prerrogativa? Que la Biblia dice que solamente somos hechos hijos de Dios cuando creemos en Jesucristo por medio de la adopción, ¿verdad? A través de lo que Él hizo. Y que Dios nos ama como somos, pues que Dios todos los días está irado contra el pecador y que Él nos llama al arrepentimiento. Muy bien. Ahí calentó, ¿viste? Esa está bien. ¿Tienes a Rubén? Sí, Dios les bendiga, que muchas veces te encuentras personas que usan la supergracia, que salvo siempre es salvo. Entonces, la realidad es que, pues como uno solo puede explicar, es que básicamente los 10 mandamientos no están quitados. Tú cumples esos mandamientos, tratas de estar lo más cerca de ellos porque eres salvo. Y como por gracia, por el gozo de tu salvación, pues entonces tú tratas de estar una vida fuera de pecado, que básicamente está en los 10 mandamientos, porque si tú ves ahí, pues no matarás, amarás a tu prójimo, amarás a tu Dios, no tendrás ídolos. Tú no vas a andar por ahí pecando porque eres salvo por la gracia. Tú no haces nada para ser salvo, pero porque eres salvo haces cosas. Amén. Eso es, ¿cómo se llama eso? Hipercalvinismo. Tienes a Maribel. Sí, ajá. Sí, que el hipercalvinismo lo que dice es eso, que como somos salvos, pues voy a ser salvo y me siento, no hago nada. Pero eso va en contra de lo que dice la Escritura, porque... O peco porque es que no me voy a perder. Sí, totalmente en contra de lo que dice la Biblia. Que sí tenemos los creyentes, la doctrina que quizá, ¿verdad? Siguiendo la línea de pensamiento de Rubén, la doctrina que aplicaría ahí para abordar eso es la
la perseverancia de los santos, ¿verdad? Mira. Dios nos promete vida eterna. Dice Maribel en el chat, yo no mato ni robo, por eso no estoy en pecado, no hago mal a nadie. Esa es una de las cosas que dice la gente. ¿Y qué Pero, doctrina bíblica es útil para abordarla? Sí, una doctrina bíblica para abordar eso sería que la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice que no hay justo ni aun uno. Así que eso significa que todos somos pecadores. Escribe Amy también, la sanidad física la explicaremos de la voluntad de Dios, su soberanía y su misericordia. Muy bien, está esta enseñanza, ¿verdad? En que no nos podemos enfermar, o que si estoy enfermo me tengo que sanar, que Dios me tiene que sanar, y él lo que está diciendo es, no, Dios es soberano, y en la soberanía de Dios, él decide a quién él le da sanidad, porque él es Dios y él es el que toma la decisión de hacer eso. O por el contrario, yo no me puedo enfermar porque soy hijo de un rey. También, sí. Y entonces Maribel escribe, ella escribió que, ok, ella está contestando lo que ella dijo ahorita, que dijo que no robo ni mato ni hago nada malo, la persona que piensa eso, y que por eso está bien. Y ella dice, yo le diría que si no tiene a Dios en el corazón, está perdido. ¿Alguien más? Yo creo que esto es un buen ejercicio, porque honestamente es un buen ejercicio, porque muchas veces cuando estamos hablando y predicándole el evangelio a otra persona, las personas tienen un falso concepto, es el evangelio, ¿verdad? Por lo mal que se ha predicado en muchos lugares. Y la gente, ¿verdad? Piensa, por ejemplo, como estaba diciendo Miguel ahorita, yo repetí una oración y puedo vivir como sea, el hecho de que, ¿verdad? Como estaba diciendo Amy, lo de la enfermedad y la sanidad, o sea, sí, yo creo que la sanidad y el estatus material o financiero quizás son las falsas enseñanzas que más están abundando ahora mismo, ¿verdad? En nuestros medios, el hecho de que tú no te puedes enfermar, de que tú no puedes ser pobre, de que tú tienes que ser próspero, es una de las enseñanzas más claves ahora mismo, o sea, el de siembra y cosecha, que sí es bíblico, pero está mal utilizado en como la gente lo está utilizando. Ok, la prosperidad, Amy. Yep. Ok, la pregunta 11. Si no hay nadie más que tenga alguna otra enseñanza que usualmente vemos por ahí. ¿Por qué crecer en nuestro entendimiento de la sana doctrina deberíamos evangelizar más? Crecer en nuestro entendimiento de la sana doctrina debería motivarnos a... Bueno, o se frizó ella o fui yo. ¿Estoy frisada? No, ahí te oigo. Que por qué crecer en nuestro entendimiento de la sana doctrina debería motivarnos a evangelizar más. Natalie. Dios les bendiga, sé que no estaba en las clases, pero espero que mi contestación esté bien. No, que, o sea, el evangelio es algo que Dios nos manda a compartir. No es algo para uno aprenderlo y quedarse con eso. No sé si una contestación corta. por eso, pero... ¿cómo aprender más evangelio? Arte a evangelizar. Que se entrecortó y no te entendí bien. Cómo el aprender del evangelio debe motivarte a evangelizar más. Se la dejo a Titi Cristal, ella la contesta. Ok. Titi Cristal. Bueno, que eso nos motiva porque sabemos en la condición que están las personas que no conocen de Dios, y
Y pues obviamente nosotros queremos que las personas sean salvas, que vengan al arrepentimiento, a conocer de Él. So, el conocer las consecuencias de vivir una vida sin Dios y morir sin Dios, pues nos debe de motivar a nosotros a querer compartir el evangelio con las demás personas. Yo iba a decir eso. ¿Qué les parece el hecho? Mientras más nosotros tengamos entendimiento de la sana doctrina, vamos a entender mejor y vamos a ser más capaces de articular más el evangelio. O sea, el nosotros estudiar esto consistentemente nos debe llevar a que cuando alguien venga donde nosotros y evangelizar, nosotros vamos a saber explicar el evangelio como que por default, ¿verdad? Ya vamos a saber qué es lo que Dios quiere que yo le diga a esta persona de acuerdo a la receta, si le podemos llamar así, o a las instrucciones que Dios mismo ha dejado en su palabra. Bueno, yo no puedo ir donde esta persona a decirle, Dios te ama como primera información. Como primera información, yo tengo que darle a esta persona a entender que es pecador, que ha pecado contra Dios, que es enemigo de Dios, que todos estábamos en una condición caída, o estamos en una condición caída, y así sucesivamente, ¿verdad? Todas las cosas que nosotros sabemos y presentarle entonces el remedio que ha sido a través de Jesucristo, lo que es el nuevo nacimiento, etcétera, etcétera. Rubén. Lo que pasa que a diferencia de los tiempos en la antigüedad, los tiempos de Cristo, pues ahora las personas están más preparadas y leen muchas cosas, no necesariamente la verdad, y aún nosotros teniendo la verdad, si nos enfrentamos a personas a hablarle, de verdad vamos a lucir mal si no estamos preparados, porque ellos tienen una verdad que se han forjado a base de mentira, pero la tienen bien sembrada, y si tú no vas a pelear con la palabra, que estás bien empapado en la palabra, pues vas a lucir mal, vas a salir confundido y el evangelio de Dios no se va a propagar. Y mientras más te prepares en la palabra, pues vas a cumplir el mandamiento de la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, porque amamos a nuestros amigos que se están perdiendo, a nuestros familiares que se pierden. Exactamente. De hecho, yo no sé si ustedes saben, pero los mormones y los testigos de Jehová son de las religiones que más se preparan en su creencia. O sea, no todo el mundo puede sentarse con un testigo de Jehová o con un mormón porque te sacan los textos fuera de contexto, y si tú no has estudiado la palabra del Señor, realmente es bien difícil, es bien difícil. Muy bien, Rubén. La respuesta a esa pregunta. La respuesta a esa pregunta es la que da el libro. Es que número uno, ¿verdad? Ya yo dije la primera, que es entender mejor y seremos capaces de articular mejor el evangelio. Número dos, seremos más capaces de tratar con las creencias de los que no son cristianos y responder sus preguntas por el evangelio, que es lo que estaba explicando ahora mismo. O sea, si nosotros no sabemos, no entendemos el evangelio, no sabemos cómo explicarlo, no tenemos en nuestra mente los textos bíblicos que apoyan, ¿verdad?, lo que estamos hablando, todo eso es tan importante. Porque van a haber personas que van a hacer preguntas, ¿ves? Entonces, la tercera razón, cuanto más lleguemos a entender las maravillas de la gracia de Dios, la profundidad de su amor por nosotros, la suficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz y el terrible juicio que afrontan los que no son cristianos, más estimularán estas mismas doctrinas en nuestros corazones para compartir el evangelio con los demás. Yo creo que de cierta manera, ¿verdad?, esta contestación que da el autor la discutimos las tres, ¿sí?, de cierta manera. La última pregunta de esta escribe Jessica en el chat que dar a conocer el gran Salvador que tenemos y reconocer el pecado, arrepentimiento, y ahí Dios concede la fe en Jesucristo. La última pregunta de esta clase dice: ¿cuáles son algunas de las maneras en que crecer en tu entendimiento de la doctrina bíblica te ha ayudado a ti a ser un mejor evangelista? ¿Cuáles son algunas de las maneras ¿cuáles son algunas de las maneras en que crecer en tu entendimiento de la doctrina bíblica te ha ayudado a ser un mejor evangelista? Cristal.
Pues a mí me ha ayudado a entender que sobre todo mi hijo es pecador y me interesa el hecho de que él aprenda sobre la palabra de Dios, que él sepa desde pequeño que él es pecador, que él necesita de un salvador y pues trato de compartir con él todos los días de la palabra de Dios para que Dios vaya obrando en su corazón y que en algún momento, pues, si es su voluntad, que él transforme su corazón. Amén. ¿Alguien más? A mí me ha Becky. ayudado. Ajá. Ajá. Becky, Miguel, dale. después. Ajá, Dale. Becky. Estás en mute, Becky. Yo creo cuando estamos conociendo más de Dios y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, el Espíritu Santo va a ayudarnos a testificar. Pero mucha gente no sabe mucho del Espíritu Santo, como en Hechos 1:8. Amén. Amén. Ajá. Sí, yo iba a decir que en mi caso, ¿verdad? Me ha ayudado mucho el hecho de que ahora entiendo cosas que no entendía y me ayuda a poder explicar esto de una mejor manera, estoy más claro. Quizás, como decía el libro, al principio tenía miedo de testificar porque no estaba claro. Porque entender la doctrina bíblica me ha ayudado a hablar con seguridad. Yo sé lo que tengo que decir porque la Biblia lo dice. He estudiado su palabra y las doctrinas bíblicas me han ayudado a poder hablar mejor a otras personas y a presentar el evangelio de la manera correcta. Y yo creo que eso ha sido una de las mejores de las cosas que más me ha ayudado a mí a entender la doctrina bíblica. Me ha ayudado a hablar sin temor realmente. Y en mi caso, ajá. Escribió Maribel que escudriñar las escrituras, orar mucho y entender el sacrificio de Dios por mí. En mi caso, en la manera en que he crecido en mi entendimiento de la doctrina bíblica, me ha ayudado a ahora realmente decir la verdad y entender y hablar con una mejor base, con una convicción real. Es bien diferente cuando yo puedo decir que estuve en la iglesia y realmente no conocía el evangelio. Y aún así, ¿verdad? Lo que sabía lo predicaba con pasión, lo predicaba con convicción, pero yo puedo identificar el punto en el que Dios me abrió los ojos y yo puedo ver hacia atrás lo que yo estaba predicando y puedo ver desde el momento en que Dios me abrió los ojos hacia el frente lo que predico ahora, ¿ves? Y yo creo que el identificar ese punto en el que Dios te abrió los ojos, tú dices, wow, realmente ahora entiendo, ahora realmente entiendo la urgencia y la necesidad de hablarle a otros de esto. No sé, es bien difícil de explicar cuando antes tú creyéndote cristiana y cuando realmente Dios abre tus ojos. ¿Sabes? Es algo, no sé, es algo bien, bien increíble. Amén. Bueno, puso algo ahí. Escribió Naomi, cuando entendemos no solo lo predicamos, sino que lo vivimos por esa misma convicción. Exacto. Pues ya vimos, ¿verdad?, cómo la doctrina nos ayuda a nosotros a testificar de Jesucristo. Y ahora vamos a entrar a nuestra última clase sobre este tema. Y es un tema muy interesante. No deja de ser menos interesante que los que ya hemos discutido, aunque el que va ganando es el de la adoración, ¿verdad? Que por poco no terminamos esta clase. Pero esta clase se titula La sana doctrina sirve para la unidad, ¿verdad? Y este tema de la unidad es uno que también
trae mucha cola, como dicen por ahí. Hay mucha discusión sobre esto. Para empezar, el libro dice que muchos dicen la doctrina divide. La doctrina divide. Y esta es una declaración que se ha convertido como en un refrán ya, ¿verdad? Y dejan ver la doctrina como si fuera un estorbo dentro del cristianismo. Le restan importancia y dicen, ¿verdad? Llegan a esa convicción. Inclusive algunos predicadores y algunos maestros enseñan eso, que la doctrina divide. El libro dice que quienes dicen eso tienen un poco de razón, porque los cristianos a lo largo de los siglos han levantado fronteras acerca de asuntos doctrinales, incluyendo desde la Trinidad, la deidad de Cristo, hasta asuntos tan secundarios como el bautismo y el gobierno de la iglesia. Sí, la doctrina en algunos casos divide los que creen la verdad de los que creen la mentira. De alguna manera, la doctrina va a dividir. El libro nos dice, ¿verdad? Y comienza con una pregunta para comenzar. ¿Qué piensas que es más importante, la unidad o la doctrina? ¿Qué piensas que es más importante, la unidad o la doctrina? Y hay dos preguntas, déjame decir la otra también. ¿Piensas que es correcto que en determinadas ocasiones los cristianos levanten fronteras por la doctrina? Si es así, ¿cuándo? ¿Cuál de las dos preguntas usted quiera contestar? Las dos, dice ahí Jessica. Maribel. Maribel, no, en el chat ella escribió. Diga, Maribel. Yo pienso que las dos deben ir de la mano. Si tenemos una sana doctrina, podemos entender y tener una buena unidad. Muy bien. Amén. Eso lo vamos a ver en la clase, porque de eso es que trata. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Cristal. Sí, que para mí, pues la sana doctrina, porque si tú puedes decir, ok, nosotros hemos discutido la adoración, ¿verdad? Discutimos la adoración, discutimos el evangelismo, pero todo es parte de la sana doctrina. So, si tú tienes como fundamento la sana doctrina, todas las demás cosas, pues, van a estar correctas. Y la segunda pregunta, no sé, ¿cuál era la segunda pregunta? La segunda pregunta dice, ¿piensas que es correcto que en determinadas ocasiones los cristianos levanten fronteras por la doctrina? Si es así, ¿cuándo? Sí, y tiene que pasar porque realmente si hay algo que se está enseñando de manera incorrecta, pues es la responsabilidad de los cristianos decir la verdad. Muy bien. Siempre va a haber una oposición. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre eso? No. Pues entonces déjame leer la... Sí, ajá, ¿quién dijo sí? Yo. Elizabeth, dale. Es que estaba bloqueado el teléfono. Yo pienso, Dios les bendiga. Amén. Yo pienso que la sana doctrina, porque cuando tenemos sana doctrina vamos a querer estar en unidad como cuerpo de Cristo. Muy bien. Eso parecido a lo que dijo Cristal también. Pero ya que las dos dijeron eso, mira cómo dice la idea principal de esta clase. Dice así, la sana doctrina es el fundamento y la motivación para la unidad cristiana. Y la unidad es uno de los objetivos de la sana doctrina. ¿Ok? Vuelvo y lo repito, la sana doctrina es el fundamento y la motivación para la unidad cristiana. Y la unidad es uno de los objetivos de la sana doctrina. Así que Cristal y Elizabeth casi la pegaron ahí con la idea central del libro. Si tenemos sana doctrina, la sana doctrina es la base para que haya unidad en la iglesia. Mira, pero no utilices el término que la pegamos, porque hemos estudiado, hemos venido a todas las clases. Es como que no fue comprobación de estudio. Perdón, pero es un decir, es un decir. No, pero está bien, pero yo digo para atrás. Mira, Miguel. Esta es la única clase donde el maestro coge regaño.
de los estudiantes. Mira, Sabe. ¿Cómo se dice eso? Un comentario de Naomi que no dice lo que divide es el evangelio de Jesucristo. Mismo lo dice. No sé si quiso decir él mismo lo dice o algo así. No había visto ese comentario que él puso. Gracias. Okay. Dice el libro que en Efesios 4 Pablo pasa de exponer las riquezas de la salvación en Cristo a llamar a la iglesia de Éfeso a vivir a la luz de esas verdades. Efesios 4 del 1 al 6 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y ahí, después de esos versos, viene la primera pregunta de la clase de hoy. Gloria. En los versículos del 1 al 3, Pablo exhorta a los efesios a andar de una manera digna de su llamamiento. Y luego especifica varias maneras en que han de hacerlo. En una frase, ¿cómo resumirías lo que Pablo está pidiendo que hagan los efesios? En los versos del 1 al 3, usted conteste en una sola frase, ¿cómo resumirías lo que Pablo está pidiendo que hagan los efesios? Que guarden la unidad en la iglesia. ¿Quién contestó? Maribel. Maribel. Ah, no. ¿Qué tú ¿Qué dijiste, dijo ella? María? Sí. ¿Puedes repetir? Que guarden la unidad en la iglesia. Ajá. ¿Qué dice, qué dice la contestación, Gloria? La contestación dice, un buen resumen de la enseñanza de Pablo en estos versículos es que Pablo está llamando a los efesios a procurar y preservar la unidad de la iglesia. No puedo decir que la pegó, ¿verdad que no? No, tienes que utilizar otra cosa. ¿Qué puedo utilizar ahí entonces? Acertó, hermana Maribel. Muy bien. Maribel. Estamos aprendiendo. Muy bien. Gloria a Dios por eso. Ok, la segunda pregunta dice, ¿qué enfatiza Pablo sobre la fe cristiana en los versos del 4 al 6? ¿Qué enfatiza Pablo sobre la fe cristiana en los versos del 4 al 6? Sobre la fe cristiana. Cristal. Yo tengo que, perdón, Dale, Maribel. Maribel y después Cristal, dale. que solo hay una fe cristiana. Ajá. Ajá. Sí, que establece que hay unas... Miguel, ¿cómo era la palabra de lo que tú estabas diciendo de grado 1, grado 2, grado 3? ¿Te acuerdas? Lo que tú nos enseñaste. Ok, se te olvidó a ti y a mí también, pero hay... Triseo, eso se llama triseo. ¿Triseo era? Treseo, algo así. No, pero hay una, él está estableciendo ahí que para nosotros estar unidos, nosotros tenemos que tener el mismo pensamiento en estas cosas específicas. Es un solo Dios, es un solo bautismo, una sola fe. Hay cosas que no son negociables en lo que es la fe cristiana, y él está estableciendo, ¿verdad?, esos parámetros para que nosotros entendamos que, ok, todo aquel que cree en esto sí puede, ¿verdad?, entender que es parte del cuerpo. Del mismo equipo. Yeah.
Muy bien, me gustó esa respuesta, me gustó esa respuesta. No la pegaste a ser tu hermana, a estudiar. Ok, so, la contestación dice, en los versículos del 4 al 6, Pablo enfatiza la unidad de la fe cristiana, que solo hay, como decía Maribel, creo que fue la que dijo, que solo hay una verdadera fe y que esta unidad de la fe impregna, y está aquí va lo que dijo Cristal, impregna todos los aspectos de la fe cristiana. Amén. Ok, ¿cómo nos anima esta unidad de la fe a buscar la unidad con otros? Y le voy a dar una pista, ¿verdad? Si quieres, ¿verdad? Puedes volver a mirar los primeros 3 capítulos de Efesios y considerar cómo las cosas que Pablo enseña allí fomentan la unidad en la iglesia. Esa es una, ¿verdad? Lo que hayan leído los primeros 3 capítulos. ¿Cómo nos anima esta unidad de la fe a buscar la unidad con otros? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cómo nos anima esta unidad de la fe a buscar la unidad con otros, con otras personas, con otros hermanos? Maribel y después Cristal. Yo la resumo mucho. Si tenemos la misma fe, estaremos más unidos, pues estamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu y nos llevará a tener mejor comunión con los demás hermanos. Muy bien. Fue por lo que dijo Glory. Me acuerdo bastante del libro de Efesios porque lo estudiamos en el debate, pero el libro de Efesios habla, ¿verdad?, de todo lo que nosotros somos en Cristo, ¿verdad? En el primer capítulo nos habla de todo lo que nosotros lo que somos en Cristo. Habla en el capítulo 2 de lo que consiguió Cristo, ¿verdad? En la cruz, que nos quitó la enemistad que nosotros teníamos para con el Padre y de que nosotros fuimos salvos por gracia. Y que en el capítulo 3 nos habla de cómo se nos ha sido revelado el misterio del Evangelio. So, yo creo que si nosotros todos entendemos que todos los que somos parte del cuerpo de Cristo, Dios nos llamó, ¿verdad? Y nos sacó a todos del mismo lugar, nosotros estamos en la misma condición, nosotros vamos a poder experimentar la unidad, porque aún en medio de las dificultades y diferencias, nosotros vamos a recordar que lo que Dios hizo en mí es lo mismo que hizo en mis hermanos. Yo no le puedo añadir más a eso, pero creo que el maestro se va a retirar porque los estudiantes están contestando hoy. Están muy bien. Sí. De hecho, me gusta mucho la contestación que da el autor. Él dice que esta unidad de la fe nos anima a procurar la unidad de los unos con los otros. Y mire, ¿por qué? Porque cuando nos damos cuenta de que todos compartimos el mismo cuerpo, el mismo espíritu, la misma esperanza, el mismo Señor, la misma fe, el mismo bautismo y el mismo Padre, cuando nos damos cuenta que compartimos todo eso, reconoceremos la profundidad y las riquezas de todo lo que tenemos en común. Pero no se queda ahí. Mira esto, no se queda ahí. Esto nos capacitará, y mire lo que voy a decir ahora, porque de verdad que es bien crítico lo que voy a decir ahora. Dice, esto nos capacitará para ver nuestras diferencias como los asuntos relativamente menores que realmente son. También nos animará a fomentar la unidad que tenemos en la iglesia, porque esta consiste en este tipo de asuntos tan valiosos y una importancia eterna.
De verdad, quiero enfatizar esto porque muchas veces nosotros se nos olvida esto y tendemos a poner nuestras diferencias y nuestros desacuerdos por encima de las cosas que nos unen. Nos une el mismo cuerpo, nos une el mismo espíritu, nos une la misma esperanza, nos une el mismo Señor, nos une la misma fe, nos une el mismo bautismo y nos une el mismo Padre. Y muchas veces ponemos nuestras diferencias, que debemos considerarlas relativamente menores, las ponemos por encima de esas cosas que nos unen. Wow. De verdad que... Mira, podríamos decir, ¿verdad? Rubén quiere decir algo, ¿ok? Después. Rubén, ok. Podríamos decir, Glory, que cuando uno ve mucha división dentro de una iglesia, es que, basado en esto que hemos leído ahora, ¿verdad? Es que no entienden la doctrina bíblica, no la han entendido, no han entendido la sana doctrina. Si realmente hay una división dentro de la iglesia, o hay peleas, o hay cuánta cosa hay, es porque hay una gran posibilidad de que no entiendan la sana doctrina en cuanto a en lo que tiene que ver con la unidad, porque como tú estás diciendo ahí, ¿verdad? Sí, hay diferencias entre nosotros, pero lo que nos une es mucho mayor. O sea, lo que nosotros nos une es mucho mayor, y el hecho de que nos estemos dividiendo es que no estamos entendiendo realmente lo que nos une, y a eso se debe la división, no entender realmente la sana doctrina, y es la importancia de la clase de hoy. La sana doctrina nos une a nosotros como cristianos, y podemos ver que las diferencias que podrían haber entre nosotros pues, son mucho menores que las cosas que nos unen. Rubén. Sí, que muchas veces esas diferencias a veces no son ni fundadas bíblicamente, porque la realidad es que casi siempre esas diferencias son cuando un hombre quiere poner su opinión, y la opinión de ninguno de nosotros cuenta, es lo que realmente dice en la Biblia, que es lo que vale. Y hay personas y hay congregaciones que ponen pues sus reglas y discusiones, y lo peor es que cuando personas que pueden ser que tengan la razón, pues toman la decisión de hacer fuerza con otra persona, entonces lo que hace es que se use mal, porque se ve contienda en el pueblo de Dios, y Dios no nos llamó a eso, nos llamó a unidad, a estar unidos en solo Cristo. Y por eso es que parte de la Biblia, no sé si lo estoy aplicando bien, dice que por amor a los pequeñitos, pues tú, aunque tengas la verdad, pues tú no puedes abordarlo de esa manera, porque tú con amor quieres traerlo a una unidad, porque si el cuerpo no está unido en un solo sentir, pues no funciona. Y nosotros somos un solo cuerpo, unos somos manos, unos somos pies, otros son cabezas, pero todos somos el cuerpo de Cristo, y tenemos que trabajar en unidad para que ese cuerpo camine hacia adelante. Y Rubén, y no es, no me gustaría seguir abundando en este tema tanto, porque la clase sigue por la misma vía, los textos que vienen prácticamente son iguales, y posiblemente vaya a decir algo que está más adelante, pero a veces, ¿verdad? No entender esto nos hace tomar esa actitud que tú estás diciendo. Mi verdad, yo tengo la razón, y ya se acabó. Y lo que importa es que yo tenga la razón. No, lo que importa no es lo que tenga la razón, que tú tengas la razón, porque la Biblia nos da ejemplo de que, mira, ese texto que leímos ahí dice, soportaos los unos a los otros. Pues, cuando dice soportaos, está diciendo soportaos, porque tiene que soportar algunos, dos o tres, ¿tú me entiendes? No siempre va a ser fácil, pero si tú entiendes que la Biblia lo dice, que, oye, ese que está haciendo eso, es mi hermano que posiblemente no está tan claro en lo que yo estoy tratando de explicarle, ¿cómo yo le puedo buscar la vuelta a mi hermano para que él entienda? ¿Sabes? Y no necesariamente imponer lo que yo creo, porque yo creo que tengo la razón y se acabó, ¿no? Tengo que ver a mi hermano como mi hermano, y entonces la cosa cambia, ¿tú me entiendes? Y vemos las cosas que nos unen y no tanto la que nos dividen. Pero entonces, mire lo que sigue diciendo el libro, Glory, en el Filipenses 2, del 1 al 11. Ajá. Que es lo próximo.
Dale. Dice así, Filipenses 2 del 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta los humos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Wow, qué lindo. Pregunta número 4. ¿Qué le dice Pablo a los filipenses que hagan en este pasaje, en el verso 2a? ¿Qué le dice a Pablo? ¿Qué le dice Pablo a los filipenses? Eso es fácil, eso es como que para romper el hielito. Verso 2a. Es fácil. Que completen su gozo, sintiendo Exacto. eso mismo. Ese es fácil, claro. Eso mismo, que completen su gozo. Muy bien. Ahora, ¿por qué medios han de hacer lo que, ¿verdad? ¿Por qué medio han de hacer esto los filipenses? Se encuentra en los versos 2b al 5. ¿Por qué medio? ¿Cómo van a completar el gozo? Teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Muy bien. ¿Qué más? ¿Hay más? Con humildad. Ajá. Actuando como Cristo. Muy bien. ¿Qué más? Hay un poquito más. En los mismos textos, del 2b al 5. ¿Qué más? No haciendo nada, ¿por qué? Por rivalidad. ¿Y qué sigue diciendo? Sino en humildad, ¿verdad? Y estimando a cada uno a los demás como superiores. Muy bien. Como superiores a él mismo. Y mirando por los intereses ¿de quién? Míos propios. Wow, esta clase está bien de esto, ¿verdad? Oye, ahora que tú estás diciendo todo eso, ¿cuántos de los que estamos aquí están haciendo eso? A ver, levanten sus manitas ahí en el Zoom. Ay. ¿Haciendo qué? Estoy muy perdida. Esto, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa, no haciendo nada por rivalidad o por vanagloria, sino haciéndola por humildad, estimando a cada uno como los demás como superiores a él mismo, mirando por los intereses de los demás. ¿Cuántos de nosotros cumplimos con todas esas? Elizabeth, levantó la mano. Ahí, Elizabeth, dale. Escucharon mi suspiro. Somos muchos los que estamos suspirando, Elizabeth, no te preocupes. Preocupémonos. Sí, la verdad es que por lo menos yo vivo preocupada pensando en todo eso, pero es difícil. Es bien, por lo menos lo sé y yo espero que por lo menos tal vez de aquí a los 50 años, de aquí a que tenga 50 años, tengo 32, sea un poco más humilde. Ay.
A mí no me queda mucho para los 50. Estoy chava, pero pues Mira, trataremos de. cuando Pablo dice ahí, ¿verdad? Que miremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Qué difícil puede ser hacer algo como eso, ¿sabes? Que tú veas al otro hermano como superior a ti mismo. Yo no creo que nosotros tengamos esa mentalidad. La mentalidad que nosotros tenemos es de vernos superiores a los demás. Y como hablaba ahorita Rubén, ¿verdad? En que yo tengo la razón y el otro no la tiene. Y ahí está el pulseo de quién tiene más razón que quién. Pero cuando ahí dice que seamos humildes y que miremos a los demás como superiores a nosotros mismos, wow, que es difícil hacer eso. Hay otro verso que dice que si tu comida le hace daño a tu hermano, no te la comas. Y tú puedes decirles que la comida, y ese ejemplo está interesante porque qué más sencillo que la comida, tú tienes que comer. Y lo que la gente hoy en día hace, esa comida, eso no hace nada, que se deje de tontería, pero tienes un hermano débil que piensa que lo que tú te estás comiendo es malo. Ese es el ejemplo. No es malo en realidad, pero él piensa que es malo. Y entonces tú, por amor a tu hermano, lo que tú tienes que hacer es no comerte la comida. ¿Por qué? Porque le hace daño a mi hermano. Y entonces tú tratas de que mi hermano por el que Cristo murió, que yo lo tengo que ver superior a mí mismo, yo lo tengo que ver de esa manera. Y lamentablemente no es nuestra actitud, y que Dios nos ayude a ser más humilde y como dice el texto ahorita, soportarnos los unos a los otros, porque lo que yo no tengo lo tiene el otro, ¿sabes? Él tiene esa debilidad, yo tengo otra. Y uno acá puede decir, wow, ese hermano no entiende y se sigue cayendo por el mismo risco, pero tú tienes otra, tú sabes. Todos estamos cojeando de alguna pata, por decirlo de alguna manera. Hay un videíto por ahí que yo no sé cuánto lo han visto, de un pastor que está sacando la oveja de un, como De un canal. de un canal, la oveja atollada en el canal, él la jala por una pata y saca la oveja del canal, y la oveja sale del canal, da 4 brinquitos y cae en el canal más al frente. Y es para reírse, mi hermano, pero somos así, tú sabes, y posiblemente tú no caigas tan en 4 pasos, pero caes en 6, tú sabes, y entonces tenemos que tener humildad y mirar a los demás como si fueran superiores y orar los unos por los otros. Yo creo que si nosotros obedeciéramos estas doctrinas que nos está enseñando la palabra del Señor, hubiera mucho menos, pero mucho menos problemas dentro de las iglesias. El problema es que si no entendemos la doctrina bíblica, cada cual va a jalar por su lado. O sea, cada cual va a jalar por su lado, pero no entendemos ese verso. No lo estamos entendiendo. Cristal. Sí que muchas veces nosotros como que decir, podemos mirar la vida de las personas y podemos decir, wow, pero porque cómo esa persona lucha con eso que es tan elemental y todo, ¿verdad? Y podemos quedarnos como que quizás sentirnos frustrados. Pero la realidad es que, como tú estás diciendo, todos tenemos una pata de la que cogíamos y que por eso es bien importante que nosotros compartamos, que nosotros, como dice Elizabeth, siempre tratemos de conocernos, porque nosotros hemos tenido un Dios que es compasivo, que es misericordioso, que él conoce nuestra condición, ¿entiendes? Entonces, si Dios nos, ¿verdad? Nos restaura, está ahí, nos perdona, ¿quiénes somos nosotros para no imitar eso del Señor Jesucristo? A veces nosotros nos sentimos más ofendidos, nos queremos hacer los más ofendidos en la vida, cuando se nos olvida de todas las cosas que Dios nos ha perdonado.
Y yo creo que nosotros tener bien presente de dónde Dios nos sacó, nos va a ayudar a recordar nos va a ayudar a nosotros tener amor y compasión por nuestros hermanos, que cuando sean débiles, pues nosotros estar ahí para ellos, cuando ellos estén en situaciones, ¿verdad? En las que, pues, no, aunque nosotros digamos, mira, es tan fácil como hacer esto, está bien, pero eso es lo que esa persona está viviendo. O sea, nosotros nos toca orar, nos toca estar ahí y nos toca levantarlo, pero sí requiere de que nosotros tengamos una memoria no tan corta y que recordemos el favor inmerecido que nosotros hemos recibido de Dios. Amén. ¿Alguien más quiere decir algo? Rubén tenía la mano levantada. Sí, que lo que pasa muchas Muchas veces en el cuerpo de Cristo, pues podemos diferir en algún asunto, hasta en la compra de algo, en lo que sea. Y el problema es que todo es del Señor y muchas veces los hermanos cogen las cosas, lo puedo coger en el plano personal. Y la realidad que esto no es personal, nosotros podemos diferir, Miguel y yo, Gloria y yo, podemos diferir en algo, pero el amor de Cristo siempre nos va a unir y vamos a llegar a un consenso. Y no porque Gloria tuvo razón, pues yo me voy a sentir mal, porque si somos uno en Cristo y yo voy a amar a mi prójimo como a mí mismo, si ganó Gloria, lo que ganó fue la obra de Dios. Ella estaba bien, yo estaba mal, aprendo y no lo veo del modo personal, porque mientras veamos las cosas personales, pues nos van a afectar, porque esa es la humanidad lamentablemente de nosotros. Y eso lo que trae es desánimo en los hermanos. Mira, yo recuerdo una vez que estuvimos en una reunión de pastores en una iglesia que nos invitaron y estábamos ¿cómo se dice eso? De testigos. Simplemente estábamos presenciando lo que estaba sucediendo allí, pero nosotros no teníamos ni voz ni voto en esa reunión. Y surge el asunto en esa reunión de, hay un misionero, necesitan ayudarlo, necesita dinero, está pasando por esta necesidad, la iglesia lo va a ayudar. Mira, allí todo el mundo dijo, ellos votaron y dijeron, no podemos ayudarlo. Y todos nosotros nos quedamos allí sorprendidos de que no pudieran ayudarlo, pero ellos decidieron. Al final, lo que se decidió fue lo que hicieron, pero no hubo una pelea de, no, hay que hacer, ¿sabes? No hubo un tirijala. Ellos son como quien dice, el board, el consejo de ancianos de la iglesia. La Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno, y ellos decidieron, no vamos a ayudarlo. Ellos saben por qué decidieron eso. Para nosotros fue una sorpresa que dijeran que no, pero lo tomaron tranquilo. Ok, ¿cuál es el próximo asunto? Y todos nosotros nos quedamos como que, y ya se acabó, aquí nadie va a hacer más nada. Tú sabes, de verdad que fue impresionante. Impresionante, pero cuando somos creyentes, ¿verdad? Sean decisiones que no nos gusten a veces, son cosas que no deben dividirnos, tú sabes. Y esta contestación que del libro no termina ahí, porque nosotros hemos discutido todo esto, pero como termina la contestación es increíble. Vele lo que yo voy a decir ahora, porque después que ellos dicen que tenemos que sentir lo mismo, teniendo el mismo amor, que tenemos que estar unánimes, siendo una misma cosa, no haciendo nada por rivalidad, ni por vanagloria, sino en humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo y mirando por los intereses de los demás. Mire esto es como que la cherry en el mantecado con el whipped cream. Han de hacer todo esto viviendo como aquellos que tienen la mente de Cristo. Wow. O sea, tenemos que hacer esto porque nosotros decimos tener la mente de Cristo. La palabra de Dios, que es la mente de Cristo, está en nosotros. Y como la mente de Cristo está en nosotros, tenemos que completar nuestro gozo haciendo todas estas cosas. Wow. De verdad que muy bonito. Mira, Glory, no sé si han visto el video ese, yo lo puedo poner, el de la abeja. Déjame ver si lo puedo poner aquí. Share.
De hecho, yo no sé, Jessica puso regresa, no sé si es que regresa la oveja al canal. Sí, que vuelve y se cae. Lo vi, es que yo lo vi. Míralo ahí, ¿Dónde está? míralo ahí, yo lo veo. Lo puse. Ah, Sí, sí, tiene- míralo aquí. Sí. Miren, miren eso. Ahí está sacando la oveja del... Así somos, mira. Él la está sacando. Se parece a mí, bien Mira, espetalla. mira. Ya sale, mira ahí. Algo ahí jocoso para que... Ya lo vieron. Ok. Bueno, Ok, así ay, somos espérate que nosotros. Aunque nos dé dejé un algo poquito pegado de, ahí. aunque nos dé un poquito de risa, pero así somos nosotros. Ahora, Queremos ir para la zanja todo el tiempo y Dios ahí. ¿sabes cuánta gente puso ese video? Yo lo vi un montón de veces porque la gente lo compartió. Un poquito jocoso, ¿verdad? Pero todos estamos igual. A ver, Dios nos saca de ahí, allá vamos otra vez. Brinca 4 pasos y allí cae de nuevo en la zanja otra vez. ¿Qué amenazas a la unidad aborda Pablo en este pasaje? ¿Qué amenazas a la unidad? En estos mismos versos que leímos ahora, los que acabamos de leer, ¿cuál es la amenaza? ¿Cuál es la amenaza? ¿La amenaza? ¿Cuál es la amenaza? Nadie quiere opinar en esa. ¿No? Bueno, Pablo aborda dos cosas como amenaza. Y mire, y usted piense si esto lo vemos en las iglesias. Pablo aborda la rivalidad y la arrogancia como amenazas para la unidad de los filipenses. Pablo aborda la rivalidad y la arrogancia. ¿Okay? Tenemos que cuidarnos de eso. ¿Y será eso diferente a lo que sucede hoy en día? Uh-huh. Porque y eso fue escrito hace 2000 años, tú sabes. Uh-huh. Y que hoy en día dentro de algunas iglesias esté pasando lo mismo. Yo creo que No es casualidad, es que es que realmente Dios Dios sabe es todo. sabio. Uh-huh. Increíble, ¿no? Uh-huh. Y el hecho también es, ¿verdad? A veces, pensando en la contestación de la pregunta 5 que decía, no haciendo nada por rivalidad ni vanagloria, a veces no nos damos cuenta que estamos en una línea tan finita, y no nos damos cuenta que estamos, ¿cómo se dice eso? Que estamos pulseando. A veces no nos damos cuenta que estamos pulseando, no nos damos cuenta que realmente la humildad se nos quedó en el bulto, y no nos damos cuenta que realmente no consideramos a nuestros hermanos superiores, sino que nos vemos a nosotros mismos como superiores. Estas son cosas que, por eso yo pienso que la sana doctrina es algo que nos tenemos que predicar todos los días, porque realmente se nos olvida, pues no lo tenemos presente. Sí, Gloria, hay Ayuda. ¿cómo te digo? Esta creencia dentro del mundo cristiano donde el predicador, el predicador es el ungido, el predicador es el que está por encima de Ujú. todo. Y el mismo predicador a veces se proyecta con esa, Ese nivel de con esa, como dice el libro, con esa actividad, arrogancia, como dice el texto, sin querer, Glory, te lo digo de verdad, porque yo creo sin que querer y queriendo. sí, algunos lo hacen sabiendo, pero algunos no se dan cuenta de que realmente están siendo arrogantes al hacer lo que hacen. Ujú. Pararte en un púlpito, hablar de ti mismo, hablar de tus logros, de cómo, por decirlo así, cómo Dios te usó de tal manera
y entonces lo que estás es vanagloriándote ahí al frente y entonces le estás demostrando a los demás, ¿sabes qué? Esta es la fórmula en la cual tú puedes subir de nivel. Fíjate, yo estoy en otro nivel ya. Tú quieres llegar a este nivel, tú tienes que hacer esto. Entonces te estás proyectando tú como el super líder espiritual arrogante que no es lo que nos enseña la escritura, ¿sabes? Cuando la Biblia nos enseña que tenemos que ser humildes y ver a los demás como superiores, realmente esa, esa, ese ejemplo que están dando algunos de super líder espiritual, donde yo soy el que está por encima de todas las cosas, realmente eso no es bíblico, no está en la escritura. Y el que está escribiendo esto es el apóstol Pablo, ¿sabes? Escogido por Dios, llamado por Dios directamente. Él está diciendo que nosotros miremos a los demás como si fueran superiores a nosotros mismos. Así que nosotros, que esta clase nos enseñe a ser un poco más humilde y que no siempre el hecho de que tengamos la razón es el objetivo final de todo lo que estamos haciendo, ¿ok? Es bueno que enseñemos la verdad, pero el amor está por encima de todas las cosas y tenemos que enseñarlo la doctrina bíblica con amor, ¿ok? Y amando a los hermanos. Y una cosa importante es que cuando nos vanagloriamos, como la vanagloria me señala a mí, estoy usurpando el lugar de Cristo, ¿verdad? En la adoración que se supone que yo, ¿verdad? Cuando yo me paro a hablar de Dios, el objetivo principal es que mis hermanos vean a Dios más grande, más majestuoso, más excelso, más, ¿ves? Y entonces si yo me vanaglorio, si empiezo a hablar de mí mismo, estoy usurpando el lugar de Dios, que estoy proyectando, y los hermanos van a pensar, wow, ¿verdad? Sí, ¿no? Y yo no sé si tú te De acuerdas, llevar a Gloria, adoración a Cristo. que nosotros estábamos en una conferencia y había este conferencista que habla muy bien y entonces cada vez que decía algo muy bonito lo aplaudían. Y él Sí. llegó un momento donde se molestó un poco y dijo, mire hermano, por favor no me aplauda, porque esos aplausos son para el mundo del espectáculo, pero yo no estoy aquí dando un show ni nada. Por favor no me aplauda, porque yo no necesito aplausos. Y dando a entender de que realmente como ser humano, ¿verdad? Si nos aplauden mucho nos vamos a enaltecer y él decía, yo realmente lo menos que necesito es que me aplaudan. Y ahí Sí, para adelante más nadie aplaudió. recuerdo. No, estaba todo el mundo como regañado. Sí. Una enseñanza realmente. Ok, si no hay más comentarios en esta pregunta, dice la otra, la próxima. Yo creo que no nos va a dar tiempo a terminar, pero Eso es normal en nuestras clases. La pregunta número 7 dice, haz una lista con todo lo que Pablo dice que Jesús hizo en este pasaje, tomando en consideración los versos del 6 al 8. En los versos del 6 al 8, dígame todo lo que Pablo dice que Jesús hizo. Los versos del 6 al 8. Versos del 6 al 8. Como que muchos regaños, Gloria. No. Ay, Cristal, dale, Cristal. Que él no utilizó el ser igual a Dios, ¿verdad? Como razón, porque no es excusa, como razón para no venir a la tierra, sino que él decidió abandonar, ¿verdad? Por un periodo de tiempo, ¿verdad? Su trono en los cielos y se hizo hombre, tomó un cuerpo como nosotros, que ¿verdad? Nosotros pensando en la expresión que está utilizando Miguel en las últimas predicaciones, que él tuvo que bajar 1000 escalones, no como nosotros que si nos humillamos y bajamos 5 escalones, él bajó 1000 y se hizo igual a nosotros, y no solamente que se hizo igual a nosotros, sino que tomó la posición más baja, que era
la de un siervo. Él no vino como un rey, ¿verdad? Lleno de lujos y a vivir en un palacio, sino que él tomó forma de siervo para mostrar lo que es el servicio, mostrar la unidad, sirvió a su pueblo y no solamente eso, sino que murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Para que nosotros pudiésemos obtener la salvación a través de su sacrificio. Amén. Dice la contestación, ¿verdad? Cristal la dijo, pero de forma textual, no consideró la igualdad con Dios como algo a lo que aferrarse, sino que en lugar de eso se negó a sí mismo, haciéndose un siervo al hacerse hombre, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a Dios aún hasta la muerte en una cruz. De esa manera es que, ¿verdad? Pablo describe lo que Jesús hizo. Y él hizo eso como ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo. Y a veces sí, nosotros con mucho menos. Exacto, no lo hacemos. En estos días estábamos hablando en la iglesia estamos hablando sobre el libro de Juan y estamos hablando sobre cuando Jesús le lava los pies a los discípulos y es exactamente lo mismo. Él le lava los pies a los discípulos y le dice, ¿saben por qué yo hago esto? Para que ustedes hagan lo mismo. Si yo, que soy el maestro y el Señor de ustedes, estoy haciendo esto es un ejemplo para que ustedes se humillen. No es que vayamos por ahí a darle los pies a todo el mundo. Es que Dios nos está diciendo, si yo me humillé al hacer esto, mira, este es el ejemplo para que ustedes no anden orgullosos por ahí. Yo creo que eso es lo que nos está diciendo la clase. Si nosotros queremos que haya unidad en la iglesia, hay que sacar el orgullo para el lado, ¿ok? Y eso es lo que nos está diciendo el libro y lo aprendemos con la sana doctrina, entendiendo versos como estos, enseñanzas como esta, entendiendo que Cristo se humilló, que Él descendió y se hizo hombre, entendiendo esas cosas, que murió por nosotros para darnos un ejemplo a nosotros, para que nosotros hagamos lo mismo. Si usted entiende esa doctrina, eso lo hace usted ser mejor creyente y a compartir y a tratar mejor a su hermano y nos ayuda en la unidad de la iglesia. Sí, yo creo que esto, ¿verdad? Esta clase debe ayudarnos a reflexionar, no a decir, bueno, si Cristal entendiera bien esta clase, fíjate, porque ella necesita entender esto bien, ¿no? Yo creo que nos invita a cada uno de nosotros a reflexionar y quizás a modificar y a pedirle al Señor que nos ayude a que realmente su palabra cale en lo profundo de nuestras mentes y nuestros corazones y que nosotros podamos vivir lo que predicamos. No podemos conocer la sana doctrina y hablarla como información que leí en el periódico, ¿verdad? Como el papagayo, ¿no? Tenemos que realmente tener convicción de lo que dice la palabra de Dios. Y cuando nosotros tenemos convicción, eso significa que lo que Dios a través de su palabra nos ha inyectado, por decirlo de alguna manera, que eso sea lo que nosotros entonces podamos reflejar a otros. Que nos ayude Dios en nuestra iglesia local particularmente, ¿verdad? Que esto es una clase con miembros de la Iglesia Bíblica Gracia y Misericordia. Sabemos que hay algunas personas ¿verdad? Que nos están acompañando de otras iglesias, pero que sea una petición continua en nuestra iglesia, la unidad, que nosotros podamos completar el gozo sintiendo lo mismo, teniendo el amor, siendo unánime, sintiendo una misma cosa, no haciendo nada por rivalidad ni por vanagloria, sino en humildad, y que cada uno de nosotros podamos realmente estimarnos unos a los otros como superiores a nosotros mismos, velando, mirando los intereses de nuestros propios hermanos, porque si hacemos eso realmente estamos poniendo en práctica la doctrina, ¿verdad? Y estamos dando fe de que tenemos la mente de Cristo, que es su palabra. Y Glory, una cosa que hemos dicho antes, ¿verdad? Nosotros estamos comenzando acá en Allentown, en nuestra pequeña iglesia. Tenemos un pequeño grupo que en el tiempo que hemos estado ahí, el pequeño grupo ha sido muy unido. No, Gracias a Dios. hasta ahora no hemos tenido
grandes dificultades al reunirnos, ni hemos visto este asunto de que aquel hermano hizo esto y le habló mal al otro hermano. Y no hemos tenido esas peleas. No quiere decir que no nos enfrentemos a algo así en el futuro, pero hasta ahora hemos visto el amor de los hermanos hacia los otros. Damos gracias por eso, porque en medio de la necesidad yo me he sorprendido con hermanos que han hecho cosas y yo me he enterado después de que las hicieron para ayudar a otros, y de verdad que se nota el amor de Cristo en ellos, pero tenemos que ser honestos también y decir que desde que comenzamos también le hemos dado duro a esto. O sea, no es la primera vez que nosotros estamos hablando sobre ver al hermano como superior, no hablar del hermano, tratar de ayudarnos unos a los otros. Y yo creo que entender esta doctrina ha ayudado a los hermanos oh, espérate, no, yo creo que tengo que hacer esto en vez de aquello. A responder. Porque cuando comenzamos realmente, y yo sé que Dios ha cambiado muchos corazones en nuestra congregación, porque han entendido lo que dice la Escritura, ¿sabes? Dios ha cambiado el corazón, y hemos visto de personas y lo han testificado. Oye, antes yo salía de atrás para adelante, al primero que me gritaba, ya no. ¿Sabes? Ya sé que como creyente tengo que andar de esta manera, y de verdad que damos gracias a Dios por eso. Y estas clases nos ayudan a entender cuán importante es entender la doctrina bíblica, la enseñanza, lo que dice la Escritura, porque nos enseña realmente a cómo debe de funcionar la iglesia en el mundo. Los otros días alguien estaba hablando de la iglesia y hablaba despectivamente de la iglesia. Y yo en mi mente decía, esa persona no sabe lo que está diciendo. No sabe lo que está diciendo, porque si tú hablas mal despectivamente de la iglesia, tú estás hablando mal de algo que Dios mismo fundó. Dios fundó la iglesia. Y piensa la gente que le sirve a Dios hablando mal de la iglesia, ¿no, mi hermano? Dios fundó la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Ahora, eso sí, nosotros como creyentes, dice la Biblia, cómo debemos andar. Y ahí está escrito. Tú sabes, es importante que sigamos estas doctrinas bíblicas, porque nos van a ayudar a nosotros a reflejar a Cristo a los que están afuera y no entienden esto. Porque ¿quién quiere ir a una iglesia que lo que hay es un revolú adentro? Los mismos vecinos van a decir, yo para allá ni voy. Tú sabes. Pero si nosotros damos testimonio de unidad, de amor, y no ha terminado la clase, la vamos a terminar la semana que viene, pero vamos a ver que realmente esa es una de las cosas que la gente de afuera ve en la iglesia. Y hay un verso que dice que, ¿cómo van a conocer que son mis hijos? Porque se aman unos a los otros. Porque se aman unos a los otros. Y nos amamos unos a los otros cuando entendemos la doctrina bíblica. Amén. Oramos, ¿verdad? Sí, ya son las 8:30. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más. Si no, terminamos ahora. Escribe Amy en el chat lo mismo que pasó en los inicios de la iglesia. Amén. Pero en los inicios de la iglesia hubieron problemas, se resolvieron ahí mismo. Los discípulos se reunían ahí, los decidían. Y dice la Biblia que el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Y también dice que en el inicio de la iglesia estaban tan unidos que vendían sus propiedades y decían que no eran ni de ellos. Nada decía que era de ellos, sino que lo vendían para ayudar a su hermano. Hoy en día las propiedades nos tienen a nosotros. O sea, es bien difícil que hagamos una cosa como esa y que Dios nos ayude. La semana que viene terminamos con esta clase, no se lo puede perder. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender la unidad desde la perspectiva bíblica, Señor amado. Ayúdanos a ver a mi hermano, Señor, con amor, y que su defecto, Señor, sea un motivo para yo acercarme a él y ayudarle y fortalecerle, Señor amado.
porque eso fue lo que tú hiciste, Señor amado. Tú nos viste heridos, muertos, Señor, y nos viniste a buscar y a salvarnos, Señor, que nosotros tomemos la misma actitud con nuestro hermano, Señor, y que nos ayudes a ser unidos en nuestra congregación. Mira nuestra congregación aquí en Allentown. Sigue bendiciéndonos, Señor, ayudándonos a seguir hacia adelante y que crezcamos en unidad, Señor, que seas tú glorificándote en nuestra iglesia. Y de la misma manera, Señor, te presento a la iglesia, Señor, alrededor del mundo, para que tú obres en cada una de ellas y que podamos entender tu palabra, Señor. Y que al entenderla, Señor, nos comportemos como ella dice que nosotros debemos de hacerlo. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice a cada hermano que está aquí en esta noche y los que están viendo a través de la grabación, Señor, y que podamos ser mejores creyentes cada día, Señor, para gloria y honra tuya te lo pedimos. Amén y amén. Dios me les bendiga a todos, mis hermanos.